Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar sobre el populismo. ¿Por qué hoy la izquierda, la nueva izquierda, es populista y no marxista? O lo que es igual, ¿por qué el libro de cabecera de un populista hoy es La razón populista de Laclau y no El Capital de Marx? A ver, principalmente el cambio tiene que ver con la realidad política. Si me preguntan, Laclau para mí es Maquiavelo 3.0, es decir, ha dado el manual para llegar al poder y conservarlo, independientemente de lo que tú creas. Por eso es que el populismo, más que una condensación de ideas, el populismo es una manera, es una forma de llegar al poder, es una forma de sostenerte en el poder. ¿Y en qué consiste el populismo? Porque el populismo puede ser de izquierda, de derecha, de centro, o incluso lo que se dicen indiferentes pueden también ser populistas. Pero esto no es lo relevante. Aquí lo relevante es qué hace el populismo y por qué la izquierda actual es populista. El primer elemento es la creación de antagónicos. Para que quede claro, para que el populismo pueda funcionar, lo primero que hay que hacer es quebrar el concepto de comunidad. Marx creía que la capacidad económica, o sea, los pobres y los millonarios, o los pobres y los burgueses, tendrían, e incluso había otro que él no consideraba que eran lumpen proletariado, pero eso no me interesa a mí, el lumpen era clases sociales, y las clases nos daban la forma, es decir, que no había nada escrito que podía venir de la más alta alcurnia, y si era 3 generaciones pobres, mi familia iba a tener una manera igual al que fue siempre pobre. Mientras que con la visión del populismo se vuelve al concepto de esencialismo, de esencias. Y estas esencias tienen que ver con cosas que nosotros no escogemos, sino que nacemos con ellas, como la pigmentación de la piel, como el lugar donde nacimos, como el sexo que tenemos, con el que nacemos, o incluso nuestros gustos íntimos. Y aquí les doy un ejemplo de cómo eso crea. Si yo digo que esto es comunidades dentro de una comunidad general, lo que estoy creando es divisiones. Estoy creando la idea de una comunidad que contenga a su vez múltiples comunidades, con un problema aún mayor. Estas comunidades son antagónicas, o sea, son contrarios a la comunidad que sostiene el colectivo. Es decir, para que el populismo funcione, yo debo buscar una manera en donde pueda crear comunidades pequeñas, pero jamás unificadas. Conceptos como nación, como familia o cualquier otro concepto que unifique a todos bajo la misma bandera no pueden ser aceptados por el populismo. Our priority will be Black, Latino, Asian, and Native American-owned small businesses, women-owned businesses, and finally having equal access to resources needed to reopen and rebuild. El populismo, la base fundacional del populismo es la antagónica, la destrucción de una base común y la visión interna en grupos. Ese sería el concepto. ¿Y esos grupos basado en qué sería el problema? Hasta el momento sabemos que el populismo requiere la división dicotómica de la sociedad en dos campos. Uno que se presenta a sí mismo como parte que reclama ser el todo, que esta dicotomía implica la división antagónica del campo social y que el campo popular presupone como condición de su constitución la construcción de una identidad global a partir de la equivalencia de una pluralidad de demandas sociales. Es por esto que, dentro de la tradición marxista, el momento gramsciano representa una ruptura epistemológica tan crucial. Mientras que el marxismo tradicionalmente había soñado con el acceso a una totalidad sistemáticamente cerrada, la determinación en última instancia por la economía, etc., el enfoque hegemónico rompe decididamente con esta lógica social esencialista. Bueno, aquí viene lo simpático. Se debe crear, para que exista populismo, cada comunidad a partir de una demanda insatisfecha. Es decir, habrá tantas comunidades como demandas insatisfechas hayan actualmente. Por ejemplo, si yo digo la comunidad que viene de Afro, por ejemplo, debe de tener mejores condiciones. O la comunidad relativa a la mujer, y después digo que eso no existe, pero bueno, la mujer debe tener ciertos privilegios. Y entonces la pregunta es, si la comunidad la voy a separar por ser mujer o ser hombre, ¿cómo vas entonces a crear una comunidad compartida? La familia es la unión de esos dos elementos que son diferentes, pero no. Si tú me creas una comunidad aparte, con derecho aparte para este grupo y una comunidad aparte con derecho para este grupo, estás creando una división incluso dentro de la familia, en donde la niña, la hija, tendrá unos beneficios diferentes al niño que tendrá otros. Es decir,
Si bien en una familia es importante que los dos padres trabajen, por ejemplo, vas a hacer que la mujer apoye una ley en donde haya cuotas, donde a pesar de que ella trabaje y el marido no, le cueste más trabajo al marido conseguir trabajo. Es decir, se está creando una serie de intereses que no van a permitir solidificarse en la unión, sino efectivamente antagónicos dentro de una comunidad. Esa es la primera característica y aquí, según me lo dice la CLAO, el pueblo no constituye una expresión ideológica, sino una relación real entre agentes sociales. En otros términos, es una forma de constituir la unidad del grupo. No es, obviamente, la única forma de hacerlo. Hay otras lógicas que operan dentro de lo social y que hacen posibles tipos de identidad diferentes de la populista. Por consiguiente, si queremos determinar la especificidad de una práctica articulatoria populista, debemos identificar unidades más pequeñas que el grupo para establecer el tipo de unidad al que el populismo da lugar. La unidad más pequeña por la cual comenzaremos corresponde a la categoría de demanda social. Como señalé en otra parte, en inglés el término demands es ambiguo. Puede significar una petición, pero también puede significar un reclamo. Vamos, el populismo es la relatividad hecha acción. Es decir, cada comunidad con un reclamo no solicitado, con un reclamo no resuelto, crea a su vez una comunidad pequeña. Por supuesto, para que eso sea posible tengo que destruir el concepto de comunidad general. Ya no es comunidad las personas que viven en un solo sitio, independientemente de la pigmentación, del ingreso, de la creencia religiosa o de los gustos íntimos. No. Aparte de esa comunidad, hay una comunidad aún más pequeña que va a ser la comunidad de este grupo, la comunidad de aquel grupo, la comunidad de este otro. Y cada uno va a tener privilegios diferentes. Ojo con la palabra, privilegios. Y eso tiene sentido dentro de la característica populista. Vamos a ver. No hay populismo posible sin una investidura efectiva de un objeto parcial. Si la sociedad lograra alcanzar un orden institucional de tal naturaleza que todas las demandas pudieran satisfacerse dentro de sus propios mecanismos inmanentes, no habría populismo, pero por razones obvias tampoco habría política. La necesidad de constituir un pueblo, una plebs que reivindica ser un populus, solo surge cuando esa plenitud no es alcanzada y objetos parciales dentro de la sociedad, objetivos, figuras, símbolos, son investidos de tal manera que se convierten en los nombres de su ausencia. ¿Cómo puedo lograr la articulación de tantas necesidades juntas? Por ejemplo, el del feminismo quiere cuotas, el del alfabeto quiere, trato igualitario, ponte de matrimonio, ponte incluso cuotas especiales en pantalla, en entretenimiento, quiero cuotas, los dos quieren cuotas. Y también los afro en teoría van a querer cuotas. Entonces tengo tres elementos, tengo tres comunidades que van a querer cuotas diferentes. ¿Cómo hago para juntarlos? Porque creo equivalencias. Equivalencia y nodos. ¿Qué significa una equivalencia? Significa que estas necesidades las voy a arropar sobre un hegemón. Y esta es la tercera característica. La hegemonía. Pero la hegemonía en el populismo no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, lo que estamos hablando de hegemonía, que es que todos estemos hablando en un momento dado, que tengan el control de la cultura. No. Incluso la hegemonía desde el punto de vista de la CLAO, desde el punto de vista populista, se refuerza con los que creen que están dando la batalla cultural. ¿Por qué? Porque se crea una mitificación y una creación de hegemones. A ver, hegemón significa comandante, por decirlo de una manera, pero un comandante simbólico. Es decir, vamos a utilizar palabras generales para identificar a un bando y para generar al otro. Ejemplo, el progreso. Ese progreso, la palabra, no importa el concepto, importa lo que simboliza el concepto. Por ejemplo, justicia social. Nosotros somos los justos. Eso quiere decir que el otro grupo va a ser los bingo. Entonces, a este le voy a dar una serie de elementos que lo van a acompañar. Un nodo de unificación de necesidades y de simbologías. La simbología significa que yo voy a creer que estoy defendiendo la libertad o la justicia o la reparación histórica, etcétera, etcétera. Y el otro va a ser el oligarca, el malvado, el poderoso o el hombre hetero y blanco. Esta visión presupone, como veremos con mayor detalle más adelante, la presencia de algunos significantes privilegiados que condensan en torno a sí mismo la significación de todo un campo antagónico. Ejemplo, el régimen, la oligarquía, los grupos dominantes, etc. Para el enemigo y, por supuesto, el pueblo, la nación, la mayoría silenciosa, etc. para los oprimidos. ¿Cuáles de estos significantes van a adquirir ese rol articulador? Va a depender, obviamente, de la historia contextual. El argumento que he desarrollado es que en este punto existe la posibilidad de una diferencia, sin dejar de ser particular
asuma la representación de una totalidad inconmensurable. De esta manera, su cuerpo está dividido entre la particularidad que ella aún es y la significación más universal de la que es portadora. Esta operación por la que una particularidad asume una significación universal inconmensurable consigo misma es lo que denominamos hegemonía. Y dado que esta totalidad o universalidad encarnada es, como hemos visto, un objeto imposible, la identidad hegemónica pasa a ser algo del orden del significante vacío, transformando a su propia particularidad en el cuerpo que encarna una totalidad inalcanzable. No existe ninguna plenitud social alcanzable excepto a través de la hegemonía, y la hegemonía no es otra cosa que la investidura de un objeto parcial, de una plenitud que siempre nos va a evadir porque es puramente mítica. En nuestras palabras, es simplemente el reverso positivo de una situación experimentada como ser deficiente. Entonces, aquí es donde viene la parte donde nosotros como derecha debemos de tratar de justificar o tratar de pensar qué vamos a hacer. Si vamos a hacer la derecha reaccionaria, es decir, nos vamos a nuclear, nuestro discurso va a ser en que tienen que respetar los mismos derechos y en no discriminar, que es una actitud reactiva. Lo mejor que podemos hacer hoy para favorecer a la izquierda es darle cupo a su discurso. ¿Cómo? Diciendo que yo como hombre blanco hetero estoy siendo discriminado. Esa es una consecuencia y todos lo sabemos. Ya ese público está ganado, ese público ya está acá. ¿Cómo hacemos para tumbar el otro? Fácil. El mismo concepto que sucedió con nuestro video. Si una mujer dice, yo quiero ser mamá y quiero ser además pro vida, le tumbas el concepto a cualquier persona y dice, mira, son hombres hablando, porque ya no son hombres hablando. Es decir, tu esquema mental se acaba. Otro ejemplo. Yo soy pro vida y no soy religioso, pero el 99% de las personas va a creer que estoy hablando desde el punto de vista de la religión y lo va a escribir. ¿Por qué? Porque en su contexto, en sus antagónicos está él, que será ateo o no creyente, contra el creyente. Y cuando se da cuenta que no es verdad, que no es creencia, que no tengo que ser religioso para estar en contra de un acto injusto a todas leguas, entonces el discurso se le complica. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, complicar el discurso. Por ejemplo, ¿por qué es malo una ley en contra de alguien por una pigmentación? Porque es exactamente lo que supone que está mal. No es verdad que hoy en día están pasando hambre solamente por una pigmentación de piel. Lo están pasando todos. Hoy en día hay que rescatar líderes que a veces se olvida y que se tratan de apropiar. Hoy en día el discurso "tengo un sueño" de Martin Luther King es lo más cercano a lo que la derecha debe defender y aprobar. Queremos una comunidad de todos para todos, no una comunidad que se base en crear privilegios para grupos autodeterminados como marginados. En el caso del populismo ocurre lo opuesto. Una frontera de exclusión divide a la sociedad en dos campos. El pueblo, en este caso, es algo menos que la totalidad de los miembros de la comunidad. Es un componente parcial que aspira, sin embargo, a ser concedido como la única totalidad legítima. A fin de concebir al pueblo del populismo necesitamos algo más. Necesitamos una plebs que reclame ser el único pueblo legítimo, es decir, una parcialidad que quiera funcionar como la totalidad de la comunidad. Todo el poder a los soviets o su equivalente en otro discurso sería un reclamo estrictamente populista. Es decir, que la meta o la condición en la que se está trabajando hoy es en crear víctimas, y para que haya víctima tiene que haber un victimario obvio. Es decir, alguien tiene que ser el malo del juego. Nosotros, como del otro lado, como la derecha, tenemos que decir esto no es ni siquiera incorrecto. Simplemente quiero un país en donde el blanco, el negro, el asiático y el nativo americano estén juntos, con los mismos derechos, con la misma protección. No con un sistema que efectivamente vaya a privilegiarlos. Pero si ese no es el tema que quieres, podemos buscar otro tema. El tema es que todos estos sistemas nucleados necesitan un gobierno. Y eso significa que va a haber más impuestos y significa que vamos a colocar un gobierno más grande. Si tú quieres un gobierno más pequeño, con menos impuestos y menos metido en la vida tuya, entonces vota para el otro lado. Esas son las condiciones en las que nosotros debemos estar construyendo un discurso. Que por supuesto, todo esto lo voy a explicar más en un video dedicado a la nueva derecha. La nueva izquierda entonces es populista hoy en día. No digo que la nueva derecha no lo sea. Estoy diciendo es populista la izquierda porque se basa en agarrar elementos comunes y dividirlos en comunidades que se nuclean a través de problemas no resueltos. Segundo,
porque buscan una articulación a través de una mitificación de palabras. Y la clave de aquí es que estas palabras son vacías. ¿Por qué son vacías? Porque pueden significar cualquier cosa. No importa lo que significa realmente. Nadie va a determinar qué es la justicia. ¿Por qué vamos a determinar? Ahí no está la discusión. La discusión política va a ser cómo se simboliza la justicia. ¿Cómo simbolizo yo eso? Bueno, porque te voy a colocar en todos los medios de comunicación que pueda una imagen en donde hay un bueno que es de una pigmentación y hay un malo que es de otra pigmentación. Por ejemplo. O en todos los textos te voy a decir que la mujer es buena, es un ser de luz y que el hombre es malo. Y además te voy a crear leyes que te lo garanticen de esa manera. Creando un antagonismo, porque es la base del populismo, el antagónico. ¿Y cómo hacemos esto? Manteniendo hegemones, palabras claves, palabras además con significado flotante. Esto es un poco más complejo, pero lo voy a tratar de explicar muy simple. El significante vacío puede significar cualquier cosa. Por ejemplo, términos como libertad, justicia o igualdad puede significar cualquier cosa según el que lo diga. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar para un lado lo que significa esa palabra? Bueno, porque es flotante, porque hay un nivel de vaguedad, no de abstracción, de vaguedad que permite que cada comunidad que yo acabo de crear, separando la comunidad general, le dé un significado propio a la palabra libertad, progreso, etcétera, etcétera. En fin, esto es una primera aproximación a la cloud y es por lo cual quiero dejar muy en claro. Dentro de la izquierda populista cabe cualquier cosa, incluyendo marxistas, pero la izquierda per se no es marxista hoy. Es populista porque lo que hace es crear comunidades en base a necesidades, articularlos a través de un mito, de unas palabras mitológicas, unas palabras que permitan crear equivalencias entre todos, libertad, progreso e igualdad, y no voy jamás a definirlas porque quiero que sea flotante, quiero que cada grupo la asuma como propia. Y además quiero crear al antagónico. Si yo creo a uno de los protagonistas de este lado, si el bueno es el negro o si el bueno es la mujer, el malo es obviamente el otro. Lo importante es que nosotros no caigamos en una acción reactiva en cómo podemos hacerlo y qué podría caracterizar a una de las derechas o cómo podríamos ser la nueva derecha, es lo que vendría en el próximo video. Es todo por hoy. Antes de despedirme quiero agradecer a mis Patreon que están de seguidas. Humberto On, David Garay, Patricio Dorante, José Flores, Néstor Mandaut, Alfonso Jornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Joaquín López, José Periago Ruiz, Jaime García, Marvin Jarquín, Alex, Rocío Cori, Marcos, Carlos Space, Humberto Ávila, Alfonso, Leonel Virrojas, N veces, Luis Vargas, Alberto González, A.I., Lula, Cris, Alonso Cortina, Guillaume Pradrón, Gonzalo JC y Miguel de la Rosa. Abrazagorus, Manuel Pérez, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Carlos Boscán, Cris Balco, Enrique Palomino, Leucipo de Mileto, Tony Macías, Jorge Guerra, Isaac Pozo, Ahmed Guardado, Alan Velasco, Juan Arosemena, Luis Díaz y Alberto Rojas. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Igualmente, si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. ¿Qué piensas tú? Estamos ante una izquierda diferente a la marxista, en donde cabe el marxismo, pero también cabe todas las visiones progresistas, desde la tecnocracia hasta el capitalismo más duro, hasta el individualismo e incluso el libertarismo más duro, el liberalismo de izquierda, lo que llaman liberprogram, y no me gusta ese término, pero bueno, va por ahí. El progresismo, el feminismo y todos los ismos posibles. ¿O no? ¿O tú crees que esta visión de la cloud es incorrecta? Ahora también, te invito, si has llegado hasta acá, no solamente a darle me gusta, a suscribirte a este canal y a suscribirte a mi otro canal, que se llama Capitán Cultura, en donde toco un tema cultural por lo menos una vez cada 10 días. Así que por favor, suscríbete en ese canal y dame tu apoyo también por allí. Es todo por hoy. Ya YouTube estarte colocando por acá 2 videos que si te interesa el canal, pues también puedes ver otros materiales, que hay bastantes años con material en este canal por descubrir. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto hasta acá el video. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.